Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es viernes 25 de julio, festivo, por cierto, en muchas localidades asturianas. Hoy se conmemora la festividad de Santiago Apóstol en esta jornada, en este viernes 25 de julio. También es fiesta, si no me equivoco, en 4 comunidades autónomas de nuestro país. Nosotros aquí por delante, como cada mañana, un buen tramo para escuchar cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad, que tienen que ver con Asturias. Vamos a comenzar hablando de los cursos de la Granda. De hecho, ya me acompañan en el estudio Flor Álvarez, que es vocal de la Asociación Cursos de la Granda, Ana Iglesias, que es la secretaria de los cursos, Raimundo Abando, vicepresidente de los cursos de la Granda, además de colaborador habitual del programa, como sin duda muchos de ustedes saben. Y también tendremos, ya nos escucha Benigno Pendás, que es presidente de Cursos de la Granda, y a lo largo del programa vamos a conectar también con Leocadio Rodríguez Mañas, que va a dirigir en esta edición de los Cursos de la Granda un curso de geriatría. Y ya sin más preámbulos les contamos algunas cosas. El ex jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, será el encargado de abrir la nueva edición de los Cursos de la Granda, en los que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a presentar su libro. La edición de estos cursos de la Granda va a comenzar, se abrirá el próximo día 30, se va a extender hasta el 29 de agosto, consolidando su tradición como uno de los principales encuentros culturales, intelectuales del verano asturiano. La jornada inaugural, como les decía, correrá a cargo de Alberto Aza, ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y actual consejero permanente del Consejo de Estado, que va a ofrecer una conferencia titulada La monarquía parlamentaria, una ponencia que marca el inicio de este mes repleto de actividades académicas, debates, análisis de actualidad. Les pongo, por ejemplo, que el 7 de agosto está prevista la presencia del expresidente Mariano Rajoy, que va a presentar su nuevo libro. La participación de Rajoy se suma a una larga lista de personalidades reconocidas que van a pasar este año por la Granda. A lo largo de las próximas semanas, los asistentes podrán disfrutar de un calendario de ponencias y mesas redondas, entre las que destacan temas como la geopolítica, con la intervención de expertos como Javier Rupérez, Javier González Vega o Florentino Portero, la reindustrialización de Asturias o una mesa redonda sobre las mujeres en el siglo XXI, Emprender no tiene edad. Del 30 de julio al 29 de agosto, en el Concejo de Gozón, en la Granda, se abre esta 47 edición de los tradicionales cursos de verano, que va a contar, como les estamos contando, con una amplísima agenda que a lo largo de los próximos minutos, a lo largo de casi una hora, vamos a ir tratando con nuestros invitados, con nuestras invitadas en el programa, en Asturias al Día, en este viernes 25 de julio. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido, saludamos ya a nuestras invitadas. Ana Iglesias, secretaria de los Cursos de la Granda. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos muy días, bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida de nuevo. Gracias. Lo estamos convirtiendo en tradición, ¿no? Tercer año, ¿eh? Muchas gracias, Ana. También nos acompaña Flor Álvarez, que es vocal de Cursos de la Granda. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Encantada de estar Muchas contigo. gracias. También repites, ¿no? Sí, repito. Muchas gracias. Raimundo Abando, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Pues Buenos días. estupendamente. Vicepresidente Sí. de los Cursos de la Granda. Eso parece. Y opinador de Asturias al Día. Y operador de Asturias al Día. Por eso es un placer siempre venir a este estudio. Muchas gracias, Raimundo. Y tenemos al teléfono a Benigno Pendás, como saben, es el presidente de los Cursos de la Granda. Benigno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí en Madrid, donde todavía estoy hasta la semana próxima que me desplazo y donde hoy es fiesta, por cierto. Bueno, es una de esas localidades que decíamos, ¿no? Que es festivo. Muy bien. Bueno, todo bien, Benigno. No sé si con mucho calor. Bueno, un poquito menos estos días, pero en fin, en Madrid por definición en verano hace mucho calor. Bueno, vale. Pues deseando viajar a Asturias, ¿no? Y muy ilusionados, lo mismo, por supuesto, y todo el estupendo equipo de los cursos, pues para una nueva edición. Son 47 años, ya estamos empezando a trabajar en el medio siglo que cumpliremos dentro de poco, y con un programa que ya ha ido anticipando y que me parece que es muy atractivo. Muy bien, sí. Nos meteremos en algunas cosas del programa. Antes, creo que la última vez que nos vimos fue poco antes de finalizar el año pasado, cuando organizabais una de las actividades de Cursos de la Granda en Salas, que era una de las novedades del año 24, ¿no? Así es. Estamos poco a poco expandiendo las actividades.
inauguramos y clausuramos en el Chalet de la Granda, por tanto en Gozón. El centro de la actividad es el Avilés, es el Hotel Palacio de Avilés, y luego pues tenemos cosas en Luanco, las tenemos en Salas y seguimos trabajando por ampliar nuestras actividades. Muy bien. Bueno, Ana, por cuestiones de servicio público, digamos, Sí. ¿no? La participación está abierta para los cursos. Sí, esto es importante recalcarlo, porque es verdad que todo el mundo no lo sabe, nos pregunta muchísima gente y tiene que saber el público que es entrada libre y gratuita. Sí es verdad que recomendamos una inscripción, porque eso es bueno para la organización, saber más o menos con cuánta gente vamos a contar en cada jornada y para llevar un poco de control. Pero de todas maneras, si tú estás en la plaza del ayuntamiento tomándote un café y quieres entrar y hay sitio, adelante. Bien, en cualquier momento, por lo tanto, puedes acudir a cualquiera de las actividades Sí. que tenéis programadas, fundamentalmente en Avilés, aunque luego comentaremos. Sí. Estaréis en Luanco también. Bueno, esa ya es una jornada casi clásica en el Ayuntamiento de Gozón, Sí. que es la jornada de geriatría, que va a dirigir Leocadio Leocadio, Rodríguez. luego charlaremos con él, exactamente. Y él se encuentra muy a gusto en Luanco. Este año va a hacer, luego lo dirá él, una cosa práctica, y entonces vamos a aprovechar de la buena disposición del Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, que nos va a organizar ahí un pequeño taller para que haya participación, para que se involucre a la gente en el curso. Vale, sí, ya el título, si no me equivoco, tiene que ver precisamente con la implicación ciudadana en la investigación clínica, ¿no? Eso es. Bueno, pues luego nos metemos Sí. en él. Por lo tanto, quien quiera asistir a los cursos son gratuitos. Es fácil, en cualquier caso. Facilísimo. Mandaros un mail. Un mail, una llamada de teléfono, simplemente nombre, DNI y queda recogido. Junto con el programa, todo esto se encuentra en vuestra Exactamente, web, en ¿no? nuestra web, sí. Muy bien. Bueno, Benigno, que pinta muy bien en general. Luego, si quieres, nos metemos en algunos asuntos ya más particulares del programa, pero en términos generales, bueno, se mantiene más o menos la línea de otras ediciones, buscando la reflexión, facilitando información, tratando la actualidad, sin duda interesante. Miremos hacia donde miremos, ¿no? Pues yo creo que es un programa muy atractivo y además muy plural, muy variado, muy para todos los públicos. Insisto en esto que recordaba ahora Ana, libre y gratuito, lo cual nos diferencia completamente de cualquier otra actividad universitaria en verano, que siempre requiere inscripción, el pago de unas tasas, una formalización mucho mayor. Nosotros estamos abiertos a todo el público. Y es verdad que el programa es muy variado, ¿no? Este año, como novedad, pues aportamos, yo creo, que la búsqueda de nuevos públicos en sectores en los que queremos reforzar nuestra presencia, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, el curso que va a dirigir Mateo Tuñón, por ejemplo, pues también los mayores, no solo en el tema de la medicina, sino en el tema del curso de los notarios, ¿no? La situación jurídica en la tercera edad, que es importante, las mujeres emprendedoras, con Montaña Rodríguez Ovejero. Tenemos muchas personalidades femeninas importantes, pero yo quisiera destacar ahora a dos. Una es Soledad Fox Maura, que es una catedrática muy prestigiosa en los Estados Unidos, y por primera vez le vamos a dar la medalla de oro de la Granda a una mujer, que en este caso es Adela Cortina, catedrática y académica, y que además dictará la lección de clausura sobre un tema que no puede ser más actual, que es la inteligencia artificial y sus derivaciones éticas, ¿no? Por tanto, yo creo que todo el mundo puede encontrar lo que busca, lo que le apetece, y luego, naturalmente, pues es importante la presencia de un expresidente del gobierno, como es Mariano Rajoy, y además un personaje muy popular por sus comportamientos y su cercanía, digamos, en este tipo de actividades, y esperamos contar en el futuro con otros. Es decir, ese es un poco el principio de que todos los años podamos tener algún político relevante para que nos ilustre también sobre sus reflexiones, ¿no? Viene con su libro, ¿no? Con su último libro, digamos, a presentar el libro o hablar de
de cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Bueno, vamos a tener un diálogo entre él y yo, ¿no? Sobre la actualidad política y también sobre un poco pues actividades más personales, ¿no? Su pasado en Asturias, su forma de disfrutar del tiempo libre en el Camino de Santiago, mucho el fútbol, en fin, muchas cosas, aparte, por supuesto, de hablar de política. El libro es que el Congreso de los Diputados está publicando una selección de discursos de los expresidentes del gobierno. Han salido ya dos, uno el de Rajoy y el otro el de Rodríguez Zapatero, que llevan un estudio preliminar pues de un profesor, de un intelectual. Yo he hecho el de Mariano Rajoy, ¿no? Y ese es un poco el pretexto, ¿no? para este encuentro, y además anunciar también pues otros libros que me parece que tienen cartera, etcétera. Pero es una muy buena ocasión para charlar relajadamente pues con un personaje que tiene mucho que decir, naturalmente, en el momento político actual, y que puede contar muchas cosas, ¿no? Sobre los últimos años de la vida española. Claro. Bueno, se abren los cursos con Alberto Aza, asturiano, miembro permanente del Consejo de Estado. Pues un asturiano ilustre, efectivamente, un diplomático de primer nivel, y ahora consejero de Estado, con condición que compartimos, ¿no? Él es consejero permanente de Estado, yo soy consejero nato. Todavía tenemos incluso sesión del Consejo de Estado el martes, y tendremos que ir corriendo por la tarde para llegar a tiempo el 30 a Avilés. Hombre, yo creo que el tema de la corona es fundamental en estos momentos. Yo creo que es un factor de gran estabilidad en tiempos que son difíciles y confusos, y yo creo que el papel ejemplar que juega el rey Felipe y la imagen que transmite la corona, incluida por supuesto la reina y la princesa de Asturias, pues es clave para que la gente tenga una referencia, ¿no? Un lugar donde sentirse, digamos, seguros en unos tiempos que son muy complicados, como podemos ver en varios de los cursos, ¿no? Cuando hablemos de geopolítica, de economía, etcétera. Raimundo, muy buena pinta esta edición, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene muy buena pinta, y como dice Benigno, pues se tocan muchos temas muy variados, que pueden ser atractivos para diferentes personas y grupos de gente, ¿no? Por ejemplo, pues efectivamente se habla de los mayores, como no, cada día más importantes en este país, ¿no? Se habla de los problemas jurídicos que pueden tener, se habla de los temas de enfermedades, de la situación, de la geriatría en general, pero también se habla de los jóvenes, como dice Benigno, jóvenes, bueno, que tienen también, una importancia vital porque son el futuro, indudablemente, de este país. Se habla del emprendimiento, se habla de las mujeres, se habla de un tema fundamental hoy en el mundo, que es la geopolítica. Yo, a mí, además, es que tengo que decir que me apasiona este tema en concreto, y bueno, iba a haber dos cursos concretamente, uno que viene pues una persona relevante como es Javier Ruiz Pérez, y el segundo que lo va a dar el propio Benigno Pendas, también gran experto en geopolítica, y a mí yo creo que me resulta pues uno de los cursos más atractivos. Luego, bueno, pues hablar de la energía en Asturias es hablar de Asturias, ¿no? Y hay otro curso que a mí me parece también muy interesante, que es el de la reindustrialización de Asturias. Siempre estamos en eso, ¿no? Hay que reindustrializar Asturias, qué difícil es, porque realmente el reindustrializar algo es tremendamente difícil en una sociedad que evidentemente pues va camino de los servicios, como es la española, ¿no? En general. Y luego, bueno, el tema de Mariano Rajoy, pues que venga Mariano Rajoy, yo creo que también tiene un atractivo especial, porque Mariano es un personaje en toda la esencia. Pero hay otros cursos. Hoy se habla también a mí me parece interesante el curso de Rafael Altamira, un hombre que a lo mejor no mucha gente conoce, ¿no? Pero que es un catedrático que se exilió en el año 1944 a México, y era un grandísimo historiador, un grandísimo humanista, que, bueno, el público a lo mejor en general no le conoce mucho, pero es una oportunidad también para hablar de él. O sea que yo creo que son, bueno, pues unos cursos muy variados, muy interesantes,
El de poesía y música, bueno, hay gente que muchas veces nos reclamaba ya desde hace muchos años, ¿no? Que a ver si teníamos algo específicamente cultural, de poesía, de música, de teatro. Bueno, pues vamos a tener uno de poesía y música. En fin, yo creo que son muy atractivos y desde aquí hay que animar a todos los asturianos a que vayan, que no desaprovechen la ocasión que los cursos de la Granda le dan de tener esta magnífica oportunidad de conocer y de escuchar a gente muy importante. Claro, porque todo esto lo decimos cada año, ¿no? Ana y Flor, esto lleva mucho trabajo, ¿no? Configurar todo este calendario, y me imagino que trabajando con un montón de propuestas. Bueno, sí, vamos a ver. Nos gustaría tener un calendario quizás un poquitín más apretado, pero es verdad que creo que con este programa cumplimos casi todas las expectativas, programa súper ambicioso, y yo creo que va a ser un éxito. Nos lleva tiempo, es verdad, pero bueno, la verdad que merece la pena y yo creo que va a salir todo muy bien. Flor. Pues como sabéis, yo soy vocal de los cursos de la Granda y cada año me gusta más lo que proponen. Estoy dentro y a la vez con la boca abierta, ¿no? Hay temas que me parecen apasionantes. Y añadiría una cosa, estos son cursos totalmente orientados al mundo civil, son apolíticos. O sea, todo el mundo que tenga algo que decir puede ir a la Granda. O sea, nada de política, es para la sociedad civil. Y es una propuesta magnífica para en verano, uno adquirir conocimientos, habilidades y relacionarse con gente interesante. Y otra cosa también, a lo mejor me estoy adelantando demasiado, y es que estamos avanzando con el rectorado de la Universidad de Oviedo para que los alumnos de la misma puedan adquirir créditos si asisten a nuestros cursos. Esto me parece muy ambicioso y muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Cada día estamos más cerca de la sociedad y nos damos cuenta de las necesidades, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascina el curso que este año nosotros sponsorizamos, que es el de Soledad Fox Maura, que es una española pariente de Antonio Maura, el que fue presidente con Alfonso XIII. Ella es tataranieta y trabaja en la Universidad de Williams College en Estados Unidos, literatura comparada, y viene con un título que según lo vi me pareció maravilloso, la magia de las humanidades, ¿no? Entonces ahí tenemos que calibrar un poco entre tanta ciencia con la energía, con tal, y las humanidades, ¿no? O sea que nada, es muy ambicioso todo y animo a todos los asturianos a que se apunten a ir. Libre, gratuito, y encima les invitamos a un café. Qué bien. Importante detalle. Voy a tirar del hilo de Flor Benigno, la magia de las humanidades, en un momento en el que digamos que se está hablando mucho de este asunto, de lo que aportan las humanidades, de la investigación científica que se realiza en las materias que tienen que ver con las humanidades, y que vemos en estos equipos multidisciplinares que hay en muchos sitios, como en investigaciones puramente relacionadas con la biomedicina o con ese tipo de cuestiones, aparece también ya gente que tiene y que conoce muy bien las humanidades, la magia de las humanidades, ¿no? Pues yo no puedo estar más de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, me parece que es fundamental. Las humanidades, digamos, producen una formación amplia, plural, variada, son fuente además pues de tolerancia, de espíritu abierto, y en alguna medida pues eliminan esa especie de exceso cientificista que domina nuestra sociedad, ¿no? Por cierto, que el título de la magia de las humanidades es espléndido. Yo, cuando Flor nos anunció la presencia de la profesora Fox Maura, pues me pareció una idea magnífica. Y ahí vamos a seguir efectivamente profundizando también en la poesía, pues recordando a Fernando Balbuena, ¿no? Hay que recordar siempre a quienes han sido fundamentales en la vida de la Granda. Por ejemplo, a Balbuena recordaremos también, aunque en este caso en el plano técnico, a Arcadio Gutiérrez Zapico, que nos dejó sorprendentemente, ¿no? Y para desgracia de todos,
hace unos meses y al que rendiremos homenaje porque él desde el Club de la Energía ha sido un elemento fundamental, ¿no? Y todo ello sin olvidar pues a nuestros fundadores, ¿no? A Teodoro López Cuesta, a Juan Velarde, en fin, a grandes personalidades, ¿no? Y quería insistir también en la misma línea en algo que apuntaba Arcadio, este personaje que es Rafael Altamira. Rafael Altamira es un alicantino pero casi asturiano. Quiero decir que fue catedrático de la Universidad de Oviedo. De hecho, este curso pues lo hablamos el rector Villaverde y yo como una contribución de la Universidad de Oviedo a los cursos, y tiene la singularidad de que los restos mortales de Altamira, que murió en México después de un largo exilio y que estuvo ahí enterrado muchos años, este mismo curso hace unos pocos meses fueron llevados a su lugar de origen, a Campello, en Alicante, y al entierro, a la inhumación asistió el rey, ¿no? Como una forma de recuperar, digamos, la imagen del exilio. Altamira fue pues un poco de la época de la gran época causista de la Universidad de Oviedo, ¿no? De los Clarín, de los González Posada, etcétera. Y es un personaje efectivamente muy interesante que mucha gente va a descubrir y le va a interesar. Claro. Bueno, vas a estar tú en ese curso de Rafael Altamira, pero también Marta Friera, que si no me equivoco es asturiana, ¿no? Es profesora además de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y una excelente investigadora, historiadora del derecho y de las instituciones. Claro. Bien. El curso que tiene que ver... ¿Sí? ¿Querías decir algo? No, vale. El curso que tiene que ver que con mujeres en el siglo XXI, emprender no tiene edad. Eso es totalmente cierto, Ana. Emprender no tiene edad. No tiene edad, que me lo digan a mí. Que te lo digan a ti, ¿no? Sí, que me lo digan a mí. Bueno, este curso repite Montaña, Rodríguez Ovejero, que ya el año pasado fue un éxito tremendo. Y este año pues nos propone esto. Un curso muy intenso, creo que son 3 o 4 mesas redondas, muchas participantes y muchos participantes, y bueno, yo creo que va a salir muy bien. Esperemos que haya una respuesta del público acorde con la calidad del programa. Seguro que sí. Flor, emprender no tiene edad. Pues es que yo creo que uno puede... Es muy americano, en Estados Unidos está bien visto hasta el final de tus días intentarlo todo, ¿no? Y como allí el fracaso y el éxito no existen, sino que existe el camino, pues me parece perfecto, ¿no? Es decir, no tienes por qué emprender con 25 y jubilarte a los 65. No, mucha gente acaba su carrera profesional y hace cosas. Yo tengo una amiga que tiene 65 años y se ha matriculado este año para ser decoradora desde Madrid. O sea que a mí me parece perfecto eso. Nunca puedes dejar de aprender en la vida, y aprender y luego emprender si tienes suerte, ¿no? Es pues eso, es la vida misma, ¿no? Intentar sacar jugo a todo hasta el final. Eso yo creo que los asturianos lo tenemos muy... no sé, va en nuestra sangre, ¿no? El asturiano es emprendedor y trabajador, o sea que me parece bien. Además, Montaña, que vive en Bruselas, estará viendo continuamente este tema. Por esa razón ella nos ofreció semejante trabajo, ¿no? O sea que bien. Bueno, geopolítica, Raimundo, ante el nuevo desorden mundial, os lo preguntáis, yo casi lo afirmo, que estamos ante el nuevo desorden mundial, lo hablamos muchas veces también en el programa, con Javier Rupérez, con Javier González Vega, con Florentino Portero. Javier, como sabes, viene también de vez en cuando al programa para ayudarnos a encontrar reflexiones. Creo que es uno de los puntos clave de los cursos de la Granda de este año. Sí, yo creo que es uno de los puntos claves y de hecho... hay dos cursos dentro de lo que es geopolítica. Uno lo da efectivamente Javier Pérez, Florentino Portero y Javier González Vega, y otro lo da nuestro queridísimo presidente Benignano Pendás. Geopolítica, pues yo creo que es la gran batalla que tiene el mundo por delante, ¿no? Yo creo que estamos en unos momentos iba a decir difíciles, pero bueno, por otro lado apasionantes del futuro de este mundo. Hay personas muy peculiares en cada uno de los países, y no voy a decir en qué países,
pero indudablemente está en mente de todos, y qué duda cabe que la opinión de gente tan importante como la que viene a este curso, pues yo creo que nos va a aclarar un poco este inmenso lío en el que estamos en estos momentos metidos. Peculiares, Benigno, personajes peculiares, dice Raimundo. En el caso de tu curso nos llevas a Rusia, no sé si hay también personajes peculiares. También hay personajes peculiares, pero que no son nuevos en la historia de Rusia, ¿no? Para en nada. mi caso, hace creo que 2 o 3 años también hice una conferencia monográfica sobre China, es decir, son los otros protagonistas geopolíticos, ¿no?, del mundo contemporáneo. Es decir, yo creo que sin duda Estados Unidos sigue siendo la megapotencia y lo seguirá siendo, sobre todo por su capacidad militar, que es infinitamente superior a la de cualquier otro, y también por su capacidad económica. La pérdida de prestigio y de lo que se llama poder blando, que deriva pues de la presidencia de Trump, es un peligro, ¿no? Porque las grandes potencias necesitan no solo ser fuertes, sino también ser queridas, admiradas, respetadas, tomadas como referencia. Ese es un peligro. China viene trabajando muy a su modo, ¿no?, con milenios de tiempo por detrás y por delante para buscar su posición como alternativa geopolítica. Y el caso de Rusia, que es el del que me voy a ocupar, pues yo creo que tiene un gran interés, ¿no? Rusia pasó de ser la otra superpotencia, en la época de nuestra juventud, pues parecía que la Guerra Fría era una realidad que no se iba a mover nunca. Resulta que un día cae el muro, se diluye la vieja Unión Soviética, pero ahí queda la mentalidad autoritaria, ahí quedan ciertos resabios de funcionamiento que naturalmente Putin ha hecho renacer, cierto expansionismo y imperialismo, como se muestra en el caso de Ucrania, y sobre todo, yo le doy mucha importancia, pues una cierta sensación de humillación que necesita ser superada, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase del presidente Obama que decía que Rusia se había convertido en una potencia regional, y eso dolió en lo más profundo de sus sentimientos, ¿no?, al alma rusa. Y yo creo que muchas cosas se explican queriendo demostrar, bueno, somos quizá una potencia regional, ya no somos la otra superpotencia, pero miren ustedes que estamos aquí vecinos de la Unión Europea y podemos hacer muchas cosas. Y ese es un poco el sentido de mi conferencia, ¿no? La historia rusa, desde Pedro el Grande, desde Catalina la Grande, etcétera, pues hasta Putin, pasando por la revolución del 17, el papel de Lenin, de Stalin, de Trotsky, etcétera. En fin, a mí me parece un tema realmente interesante y que complementa lo que van a decir pues mis buenos amigos y colegas Rupérez, Portero y González Vega, ¿no?, en la otra conferencia. Bueno, cada vez tiene más peso, bueno, yo creo que siempre lo ha tenido en los últimos años, la caída del muro. No sé si con aquello del fin de la historia, ¿no?, del escritor japonés, pero hay que buscar la referencia de la caída del muro para tratar de entender lo que nos está pasando actualmente en geopolítica, Benigno. No, por supuesto. Ese es el momento clave en el que muchos pensaron, efectivamente, Fukuyama y otros, que la democracia liberal y el capitalismo había triunfado para siempre, y que cada uno a su ritmo, pero todos los países iban a orientar hacia esa finalidad. Bueno, no ha sido así. La historia no tiene final. Los seres humanos, pues somos, para bien y para mal, pues somos evolutivos, cambiantes, conflictivos, y por tanto hay que buscar siempre pues unos equilibrios razonables. Ese optimismo probablemente terminó el 11 de septiembre, ¿no?, demostrando pues que había otros factores digamos geopolíticos como el mundo islámico, etcétera, que estaban ahí y que por tanto no había ese triunfo absoluto de la democracia occidental. Y luego lo que se ha ido produciendo pues es un cierto cambio de los equilibrios, ¿no? Es decir, Occidente, con todos sus éxitos, con toda la calidad de vida que tenemos y que deberíamos ser conscientes de ello, pero tiene muy serios problemas demográficos, muy serios problemas de
innovación, muy serios problemas de mantener el estado de bienestar en los límites a los que estamos acostumbrados, mientras que estos otros sujetos geopolíticos, China, Rusia, etcétera, pues son, digamos, más resistentes, ¿no?, ante esa circunstancia, quizá porque no tienen una opinión pública tan fuerte como la nuestra y a la que haya que rendir cuentas, ¿no? Los gobernantes en China, por supuesto, y en Rusia también, pues tienen ese componente autoritario que les permite hacer cosas que felizmente en el Occidente no pueden ocurrir, ¿no? ¿Por dónde irá el mundo? Hombre, yo trato de ser siempre optimista, pero estamos en un momento delicado y hay que hacer las cosas con sensatez y con sentido común, y nos gustaría a muchos pues ver en la superpotencia un rigor en la gestión de los asuntos que ahora mismo sinceramente no se ve. Bien, bueno, pues estamos hablando de esta 47 edición de los cursos de la Granda, escuchándoos, y es un asunto que os planteo a todos. En el fondo había bases, Ana, que creo que conoces muy bien, bueno, sé que conoces muy bien los cursos de la Granda. En el fondo había unas bases muy sólidas para continuar desarrollando este proyecto desde López Cuesta y Juan Velarde, ¿no? Mira, Roberto, estamos hablando aquí estamos desarrollando el programa curso por curso, jornada por jornada, y a mí me gustaría muchísimo destacar que absolutamente ningún profesor que viene a nuestras jornadas recibe ninguna remuneración por ello. Es decir, vienen de manera totalmente desinteresada, realizan, ya ves, una labor fantástica y marchan con ganas de volver. Y luego quiero también acordarme de una parte fundamental en los cursos, que son vosotros, los medios de comunicación, porque ayudáis muchísimo a que nosotros podamos seguir ahí año tras año con la difusión, con el seguimiento diario, este programa que estamos haciendo ahora mismo. Y luego los patrocinadores y colaboradores, que no voy a nombrar a ninguno porque no me quiero dejar ninguno en el tintero, pero que son muchos, pero no suficientes. Entonces pido pues una implicación mayor de todo este mundo empresarial asturiano para que apoye los cursos, para poder seguir con la actividad, y el año que viene que nos invites otra vez a estar aquí. Raimundo. Sí, bueno, como dice Benigno, él siempre lleva la parte agradable de la conversación. A mí me toca la parte un poco más dura, ¿no? Bueno, eso que tiene ser efectivamente, ¿no? Es lo que tiene, cada uno tiene que hacer su labor, ¿no? Y efectivamente yo quiero un año más hablar de lo que estaba hablando Ana, ¿no? Me hacía gracia porque, cogiendo otra vez lo que tú decías, Roberto, el hilo de lo que es la magia de las humanidades, yo es que cada vez que pienso en esto es la magia y el milagro de la Granda. Porque es que la Granda exista es pura magia, es un milagro, ¿eh? Porque efectivamente no tenemos los apoyos que se deberían de tener. A mí me duele decirlo, pero un año más lo tengo que decir, y es yo diría que prácticamente ningún apoyo de las instituciones asturianas. Es lamentable, bajo mi punto de vista, que estando los cursos como están en el ayuntamiento, en el municipio de Avilés, que no tengamos un apoyo del ayuntamiento en este sentido. Que no tengamos un apoyo del gobierno asturiano, que no tengamos un apoyo del Parlamento asturiano, como en su día se tuvo, es que hay que decirlo. Es que eran los tres grandes patrocinadores que tuvieron estos cursos, fueron el Ayuntamiento de Avilés, el Gobierno de Asturias y el Parlamento asturiano. Y sin embargo hoy no aportan absolutamente nada a estos cursos. Y es una pena porque realmente yo creo que, como decía Benigno, es el 47 curso que se va a hacer. Son cursos gratuitos, son cursos en beneficio de Asturias y de los asturianos. Y yo creo que hay cosas que, en fin, que se desperdicia muchísimo dinero público en temas muchísimo menos importantes que estos cursos, que tengo que decir una vez más que son los únicos cursos de verano en toda España que estuvieron en todo momento, como fue la época tan difícil de la pandemia.
Pues incluso en pandemia, los cursos de la Granda estuvieron ahí para beneficio de todos los asturianos. Por lo tanto, yo amplío el tema de lo que dice Ana, no solo las empresas, que evidentemente animo a que todas apoyen, sino también las instituciones asturianas. Necesitamos hacer más cosas y, evidentemente, aunque cuesta decirlo, pero es así, esas cosas que se necesitan, pues conlleva un coste económico que es muy necesario. Bueno, podemos poner un ejemplo de lo que significa participar en estos cursos, al hilo de lo que estáis comentando, porque hace ya unos minutos que nos escucha Leocadio Rodríguez Mañas, a quien ya saludamos. Leocadio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Bien, encantado de participar en esta reunión. Muy bien. Que eres una de las personas, eres una de las personalidades habituales, digamos, de la Granda, ¿no? Sí, así es. Desde que me invitó por primera vez don Juan Velarde, pues creo que no he faltado ni un año, ¿verdad? Esto ya 10 o 12 años. Bueno. En los cursos de este año, implicación ciudadana en la investigación clínica, algo que conoces muy bien porque para quien no lo sepa, bueno, trabajas en el Hospital Universitario de Getafe, ¿no? En Madrid. También eres profesor, especialista en geriatría, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Europea de Madrid. Un asunto que, como has escuchado algunos minutos, nos lleva de la geopolítica. Alguien, no sé si Raimundo o Benigno, mencionaba en qué momento estamos viviendo y algunas de las claves. Una de ellas es el envejecimiento, que es de lo que tú vas a hablar, ¿no? En 2 días y en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, ¿no? Eso es, básicamente, nosotros el curso que organizamos todos los años, yo siendo geriatra, evidentemente, pues de lo que puedo hablar con cierto grado de conocimiento, no mucho, pero sí alguno, es sobre el tema del envejecimiento y la relación del envejecimiento con la salud. Entonces hemos ido tocando diferentes aspectos, más generales, más concretos, pues algunos sobre la diabetes, el ejercicio, y este año se nos ocurrió que podíamos tratar el tema de la participación de las personas mayores, también de otros colectivos que participan poco en este tipo de estudios, en los ensayos clínicos. Esto es muy importante. Tengan en cuenta que el 80% de todo el coste sanitario y del tiempo de atención de los servicios de salud se hace en personas mayores. Y sin embargo, son las que están menos cuidadas por esos sistemas de salud. Y una de las cosas que no se cuida con ellas es probar la eficacia o efectividad de las intervenciones y de los fármacos. Le voy a poner un ejemplo. Hablaba usted de que incluso hablaba uno de los contertulios, que incluso durante la época la pandemia del COVID, se hicieron los cursos. Saben ustedes que la mortandad del COVID en un 85% se produjo en personas de más de 70 años. La gente joven lo padeció, pero no se murió. Toda la mortalidad, o gran parte de la mortalidad, se concentró en las personas mayores. ¿Saben ustedes en quién se probó la vacuna del COVID? En gente de 40 y 50 años. Precisamente la población que se moría de COVID no se probó la vacuna. La gente que tiene, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, la mediana de edad son 85 años. Los estudios que prueban la eficacia de los fármacos contra la insuficiencia cardíaca, la mediana de edad es 15 años más joven, en gente de 65 y 70. Y así podría ponerle 100.000 ejemplos. Eso traduce varias cosas. Primero, el rechazo al envejecimiento que tiene la sociedad. Pero es muy curioso que una parte fundamental de eso se llama el edadismo, lo tienen las propias instituciones y los grupos. Y esas cosas hay que combatirlas de manera activa, porque si no, al final, las personas mayores pues siguen siendo cada vez más degradadas y cada vez más discriminadas. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos querido abordar en este año es el tema de la participación de las personas mayores en los ensayos. ¿Por qué no participan? Y si hay maneras de combatir esa nueva discriminación en el campo de los ensayos.
Claro, nos decía Sana que hay una parte práctica, ¿no? Sí. Hay una parte Sí. práctica en este. ¿Cómo la vas a desarrollar? Pues vamos a ver, el curso este se imbrica dentro de un gran proyecto europeo que nos han concedido, proyecto en el que participa instituciones académicas, pero también la industria, financiado dentro de un programa que es el IHI, con cerca de 80 millones de euros. En el que lo que se intenta es ver esto que estamos diciendo. Entonces, una manera o una parte de las actividades que se van a realizar a lo largo de los 6 años que dura el proyecto son talleres. Es decir, preguntarle a la gente, al común, por qué ellos creen que no participan estas personas, fundamentalmente los mayores, pero también, por ejemplo, los niños o las embarazadas o determinados colectivos que se sabe que tienen poco acceso a los ensayos. Entonces, como una parte importante, habrá el primer día, habrá una parte más conceptual, si ustedes quieren, en la que contaremos con expertos en geriatría y también en farmacología clínica, pero luego la parte que a mí me parece más interesante o más se harán talleres muy participativos en los que se tratarán de manera monográfica algunas de estas cosas que yo estoy comentando, porque de lo que nos diga la gente se hará un documento que se elevará al propio proyecto y formará parte de una de las conclusiones intermedias o finales del propio proyecto. Por tanto, es muy importante que la gente participe, porque de lo que ellos nos digan, eso de alguna manera se va a elevar. Ten en cuenta que en el consorcio no solo hay instituciones académicas, sino que está ahí la industria farmacéutica, la industria grande, que va a escuchar qué es lo que la gente opina de cómo debiera facilitarse esto, cuáles son las barreras para participar y cuáles son los medios que habría que poner para resolver este problema acuciante. De modo que yo animo a la gente a que vaya, a que participe, y que es una manera. Es decir, yo creo que podemos esperar a que otros nos resuelvan los problemas, o podemos hacer un pequeño esfuerzo, si usted quiere, de pasarse una mañana contando a los que van a recoger qué es lo que piensa la gente para intentar resolver este problema. O sea que yo animo a la gente, a los ciudadanos, a participar. Qué lujo contar con Leocadio, que forma parte del ranking mundial de los científicos más influyentes en materias de envejecimiento, Benigno. Sí, bueno, por supuesto, yo quería elogiar el curso de Leocadio y la trayectoria que lleva en los cursos de la Granda, porque a veces nos centramos solo en las novedades, pero hay que recordar también a los clásicos, ¿no? El curso de geriatría, el del Club de la Energía, el del Colegio de Economistas, el de los ingenieros de minas, el del grupo de Daniel Alonso. Es decir, que además de lo nuevo que procuramos llevar cada año, pues hay siempre unos ya clásicos, entre los cuales poco a poco se va consolidando un curso que tiene mucho éxito, que es el de los notarios, ¿no? Encabezado por el notario de Ribanesella, Fernández Lozano, que siempre encuentra temas extremadamente interesantes, ¿no? Recuerdo el año pasado hablando de las herencias y las legítimas, etcétera, que tuvo un éxito enorme, porque claro, son temas que afectan a todo el mundo, ¿no? A la vida diaria de las personas. Aprovecho también para apoyar lo que ha dicho hace unos minutos el vicepresidente, ¿no? Es decir, estamos abiertos al diálogo y al entendimiento, por supuesto, con las instituciones, con las empresas, en fin, para buscar temas de interés común, siempre que tengamos una financiación razonable que nos permita contar con nuestras actividades. El apoyo institucional, sin duda, existe, la presencia de autoridades tanto del Principado como de los ayuntamientos, etcétera, en nuestras actividades es permanente, pero necesitaríamos pues ese refuerzo que supone el poder, digamos, hacer números. En este caso es la magia de los números, ¿no? Pues poder hacerlos con un poco de más holgura, y para ello tanto el mundo de lo público como el de lo privado, pues insisto, estamos absolutamente abiertos a cualquier colaboración en ese terreno, ¿eh? Claro, porque Leocadio, que me consta conoces o tienes mucho mundo, si me permites la expresión, y participas en simposios y en actividades académicas de manera habitual. Claro,
Cuando hablas de los cursos de la Granda, en tu entorno, ¿qué les cuentas? Bueno, yo lo he contado en muchos sitios, como ejemplo primero de permanencia. Pocas cosas en España, además, donde nos gusta, somos más sprinter que corredores de fondo, eso de llegar a la sesión 47, pues en fin, a todos nos gusta inaugurar y no sé qué, y luego cuando llega la hora de mantener y darle sostenimiento a la iniciativa, pues ahí somos un poco más flojos. El hecho que esta sea la edición 47, yo creo que en sí mismo da idea de la calidad de los cursos. Si uno repasa además el elenco de profesores, de participantes que han tomado parte en los cursos de la Granda, es espectacular. O sea, el nivel del profesorado, no lo digo por mí, evidentemente, lo digo por todos los demás, es impresionante. La diversidad de enfoques que se hacen desde cursos de salud a cursos de economía, de política, de derecho, de historia, de teología, es decir, abarca una cantidad de temas que es tremendo. Y luego la propia organización, porque yo creo que esto es una cosa que don Juan imbuyó en todos, y es que máximo rigor académico, pero a la vez también un ambiente distendido, en el que lo fundamental era el intercambio de ideas entre los propios participantes, los ponentes, pero también entre los que estaban escuchando, y yo creo que es un modelo de trabajo. De hecho, a pesar de la retirada o de alguna manera o el abandono por parte de las instituciones, la Granda ha sabido persistir a través de la financiación de empresa y de industria. Es verdad también que nos hemos apretado todos el cinturón, y dentro de la medida de nuestra modestia, incluso los propios organizadores de los cursos, a veces hemos conseguido aportar recursos a través de proyectos de investigación que teníamos, pero yo creo que es un magnífico ejemplo eso, de cómo se ha sido capaz de adaptarse al terreno, de pegarse al terreno, y de, con los recursos que se disponen en cada momento, pues dar cumplimiento a los objetivos que inicialmente ya se plantearon hace 47 años, pero los cursos de la Granda son herederos de otros cursos que se hacían en La Rábida, en Huelva, y que también empezó don Juan Velarde y que luego se trasladaron a la Granda. O sea que son 47 en la Granda, pero esta iniciativa tiene un poquito más de historia. O sea que yo creo que es un ejemplo, que insisto, que en España no es fácil, de permanencia, y segundo, de rigor, y de cómo con los recursos que uno tiene la capacidad de adaptarse. Eso también es un signo de inteligencia, y por ejemplo Benigno, yo creo que ha sabido continuar perfectamente la labor de don Juan Velarde, y yo creo que ha conseguido en un momento muy difícil el que los cursos se sigan manteniendo. O sea que yo creo que eso es un mérito de Benigno y de su equipo directivo. Bueno, esto, Flor... Bueno, yo le agradezco mucho a Leocadio el elogio. Efectivamente, los cursos proceden de aquella idea que era muy de nuestro querido Velarde de La Rábida, luego trasladada a Asturias, pues con el apoyo decisivo del rector López Cuesta. Cumplimos los mismos años que la Constitución, somos coetáneos de la Constitución. Si la Constitución, con todos sus problemas, ha sido y es un éxito, pues los cursos de la Granda también, ¿no? Sí que es verdad que es muy importante la apertura al público general. Antes recordaban a nuestros profesores no cobran, nuestros asistentes no pagan. Eso es verdaderamente un caso insólito en el mundo académico. Austeridad, desde luego, la máxima, pero que le quede claro a la gente que todavía les podemos invitar al café y a las pastas. Qué bien. Todavía hay para eso. Ocasión, sí. Y eso lo ha dicho ahora Leocadio muy bien, de charlar. Es decir, el ambiente distendido, la cercanía, el poder hablar con personalidades importantes, pues en un tono relajado, en un sitio realmente, tanto el Chalet de la Granda como el Hotel Palacio de Avilés, pues son lugares muy gratos para el encuentro personal, y por tanto eso lo vamos a mantener porque son señas de identidad, ¿no? De unos cursos en los que, en fin, estamos involucrados con el deseo de hacerlo bien y de aportar a la sociedad asturiana y a toda España.
Muy bien, pues llegamos al final, pero quería pediros una última reflexión, Ana, en el programa, para ir cerrando ya el programa de hoy. A ver, decirlo primero, que me encanta el entusiasmo con que Leocadio habla de los cursos. Da gusto escucharlo y decir también que Leocadio es medalla de oro de nuestros cursos, que no lo dijo nadie, pero es así el hecho. Bueno, para terminar, decir que estamos con las puertas abiertas, esperando a cualquiera que le pueda interesar, que se inscriban primero si puede ser, y que espero estar aquí el año que viene otra vez. Seguro que sí. Espero. Flor. Pues resumiendo, yo creo que estos cursos son un regalo para Avilés y para toda Asturias. Así que invito a la gente que asista a los cursos, porque van desde los jóvenes, que hay un curso muy interesante de jóvenes que no hablamos de él, que Tuñón, que me parece, nos quedaron algunas cosas. Sí, me parece la bomba ese curso, hasta pues la geriatría y pasando por tecnología, energía y humanidades. Así que nos quedaron algunas cosas para crear expectativa, Raimundo. Efectivamente, hay que crear expectativa y a mí me parece muy importante lo que decía Flor, y es que son unos cursos para los asturianos, para la sociedad civil, son unos cursos apolíticos, insistimos en eso, donde todo el mundo puede aportar, además, porque no solo es escuchar, sino que también es preguntar y también es aportar las ideas de los que van allí. Entonces, yo creo que es animar a todo el mundo que vaya de verdad, y yo quiero terminar, Roberto, una vez más agradeciéndote a ti personalmente y a la TPA esta oportunidad, porque para nosotros de verdad es muy importante que la sociedad asturiana nos vea y que sienta lo que nosotros sentimos, que es la ilusión tan inmensa por estos cursos. Bueno, gracias por el halago. Benigno, 30 segundos, una última reflexión. Pues nada, insistir en nuestro agradecimiento a los medios en general y a vosotros en particular, que es fundamental vuestro papel, y que estamos todos muy ilusionados y que creo que va a ser un gran éxito. Vamos a aprender y nos vamos a divertir, que son cosas perfectamente compatibles, ¿eh? No es nada contradictorio, sino que vamos a disfrutar de ese lugar maravilloso que es Asturias en general y las sedes en particular, y de la sabiduría de nuestros ponentes. Así que hasta muy pronto y muchas gracias por todo. Y Leocadio también, una última reflexión muy breve, por favor. Nada, yo después de haber hablado nuestro presidente, Benigno, tengo poco que añadir. Yo dar las gracias una vez más a los organizadores por haber tenido la deferencia de invitarme y darme un huequito para que, como decía el otro, ir a hablar de lo mío y animar a la gente, animar a la población. Los cursos están pensados para que las personas participen. Es que la verdad, uno cuando ve con quién puede comentar las cosas, la cantidad, el nivel de los expertos que van y el poder discutir, entre comillas, de teología con teólogos de primer nivel, de historia con historiadores de primer nivel, de geopolítica con politólogos de primer nivel, eso es un lujo, que yo creo que no debería dejar pasar la ciudadanía asturiana. Y pedir una vez más a las autoridades, al Parlamento, al Gobierno de Asturias, a la Universidad de Oviedo, que, en fin, que tampoco es tanto lo que se les solicita y que por favor hagan un pequeño esfuercito por algo que ya es marca Asturias, y yo creo que esas son cosas que hay que conservar. Llegamos al final. Muchas gracias por ponérnoslo tan fácil. Gracias. Gracias a todos. a ti. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de Cuerpos Rotos. Es el título de una exposición que se puede ver durante estos días en el Museo Barjola en Gijón. Es un trabajo fotográfico, de fotografía documental, de la fotoperiodista Rebeca Mayorga, que pues nos trasladó una serie de reflexiones de las que vamos a hablar en el programa, que juzgamos interesantes para compartir con todos ustedes. De hecho, ya me acompaña en el estudio Rebeca Mayorga y también Amparo Miguel Santos, que es trabajadora del SAD, de los servicios de ayuda a domicilio. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Y Amparo, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti también por estar con nosotros, porque hablamos de la exposición por varias razones. Hoy, viernes, hay una visita guiada, ¿verdad?
hoy hay una visita guiada a las 19 horas en el Museo Barjola, para todos aquellos, no hace falta inscripción previa, para todos aquellos que quieran venir, y la hacíamos porque terminaba el domingo la exposición, pero se ha prorrogado. Buena noticia. Así que sí, hoy pondremos el cartel de prorrogada, así que nada, tiene 2-3 semanitas más, pero bueno, están todos invitados hoy, que estará la comisaria Vicky Cantos y yo. Por la tarde, ¿no? Por la tarde a las 7, para, bueno, las preguntas que tengan y para, bueno, contar un poquito mejor los entresijos de cómo ha sido todos estos años de compartir con tantas mujeres trabajadoras, que, bueno, a mí me ha parecido muy interesante y muy... como digo, bueno, me ha parecido como periodista, me ha parecido muy enriquecedor todo este trabajo. Claro. Bueno, que empezaste hace tiempo. Empecé hace tiempo, ¿no? No sé qué resorte saltó para que iniciases esta investigación que trasladas a la exposición a Cuerpos Rotos, que no son solo fotos, hay muchas cosas que ver, ¿no? Y que leer. Haces una reflexión bastante profunda, Rebeca, de todo esto, ¿no? Pues comencé en el 2021 con una cifra que lo que más me sorprendió fue no conocerla, que era, la tengo aquí apuntada, 612, que eran las personas fallecidas a consecuencia de siniestralidad laboral en España en ese año 2021. Acabo de mirar hace poquito los datos del 2024 y subió a 796. Entonces, tirando de ese hilo, me gusta mucho investigar, empecé a analizar por qué ocurría, ¿no? Y di con un patrón que parecía que se repetía, y era que había sectores que tenían enfermedades laborales de años de trabajo a destajo que no estaban reconocidas, ¿no? en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se trataban de unos trabajos esenciales con el punto en común en que todos eran mujeres. Eran profesiones que estaban muy feminizadas, esto quiere decir que más del 82% de la fuerza laboral son mujeres, y tenían esos dos datos que se repetían, ¿no? Que eran mujeres y que no estaban reconocidas sus enfermedades. Y bueno, yo estaba estudiando fotoperiodismo y una profesora me dijo, bueno, sé que te gusta mucho hablar de tema de mujer y creo que tienes que ir por ahí. Y entonces fue como, ya dije, vale, pues es esto, y ahí empezó la investigación de Cuerpos Rotos y que ha acabado en esta exposición y ha salido en varias revistas, en varios periódicos. Bien, tu colaboración con el SAD, ¿cómo llegas a las trabajadoras del SAD? Pues fueron prácticamente sí, las terceras que contacté, porque yo estaba trabajando en Madrid de aquella. Primero contacté con las aparadoras, porque la comisaria también ha sido familia de aparadores de toda la vida. Y bueno, llegué pues investigando con todas estas sectores que había, ¿no? Al final estaban pues las aparadoras, las sociosanitarias, las trabajadoras de hogar y cuidados, las camareras de piso, las mariscadoras, las jornaleras de Huelva, y fui investigando cuáles eran todos estos sectores y llamándoles y me ofrecieron pues sí, esta información. Nosotros nos conoció cuando la Universidad Autónoma de Barcelona nos había hecho un estudio sobre enfermedades profesionales, y en la presentación de ese estudio en Madrid estaba Rebeca, y ahí contactó con mi compañera Carmen. Bueno, ahí os conocí en persona porque yo ya llevaba con Cuerpos Rotos ya un añito y medio cuando ya estaba este estudio, pero sí, ahí os conocí en persona. Bueno, ¿cómo os va? Porque seguís en lucha, Amparo. Sí, aquí el sector de ayuda a domicilio, como siempre, sigue siendo olvidado y ninguneado, y seguimos en lucha. Ahora la lucha más importante es un Real Decreto Ley que salió el 10 de septiembre del 24, que en su disposición 13ª dice que las empresas responsables del servicio de ayuda a domicilio están obligadas
hacer una evaluación de riesgos laborales en cada domicilio, que es nuestro lugar de trabajo, que esa evaluación la tiene que hacer un técnico de prevención en riesgos laborales acompañado de él o la delegada del comité de prevención del comité de empresa. Está casi a un año de que saliera en el BOE este decreto ley, las empresas no lo están cumpliendo ni lo van a cumplir. Los sindicatos mayoritarios tampoco nos apoyan. Uno dice, pasa del tema, el otro dice que si se pretende que esta evaluación la hagan las empresas, las administraciones deben inyectar más dinero a estas empresas privadas. Entonces ahora nosotros como trabajadoras y como plataforma de Asturias y plataforma unitaria a nivel estatal, lo que nos queda es denunciar todo esto en inspección de trabajo y todas las denuncias que tengamos y hacerlas llegar al Ministerio de Trabajo y que tomen medidas, pues están saltando a la torera un decreto ley. Amparo, ¿has ido a ver la exposición? Sí. ¿Qué te parece a ti el trabajo de Rebeca? Me encantó, además se lo comentaba antes a ella, las fotos de estas mujeres, su cara reflejan esa fatiga física, esa fatiga emocional, física por el trabajo que desempeñamos, emocional por toda la sobrecarga de trabajo. En el caso de ayuda a domicilio, aparte del sobrecargo físico, por la manipulación de pesos, por todo el trabajo que tienes que hacer durante una hora en un domicilio, esa sobrecarga emocional de enfrentarte todos los días a un trabajo en el que te puedes encontrar con violencia física, violencia verbal, con acoso laboral, acoso sexual. Y lo mismo que nosotras, el resto de compañeras de otras profesiones feminizadas, se lo nota en la cara esa fatiga emocional. Sí, puedo añadir a lo que está diciendo Amparo, que todos estos sectores se sienten muy poco valoradas, desatendidas en salud laboral, desmotivadas por el poco tiempo libre para el desarrollo personal y por lo que más le fatiga también es la constante lucha que llevan todos estos colectivos de mujeres para conseguir derechos en salud y bueno, derechos laborales también, y que los resultados van a cuentagotas, ¿no? Van apareciendo por ahí y como dice Amparo, cuando están las leyes para que luego se cumplan, también hay que seguir luchando, ¿no? Y tienen que llevar a estas empresas externalizadas del estado de bienestar a juicio para que se cumplan esos derechos laborales, ¿no? Que ya hay por ley. Entonces, yo lo que más les veo, aparte del trabajo, es el cansancio de reivindicar derechos humanos, derechos para la mujer y derechos laborales. Claro, empiezas, nos decía Rebeca, empiezas a hacer fotos, ¿no? Cuando estabas estudiando fotoperiodismo, pero claro, lo que vemos en Cuerpos Rotos, en el Barjola, es una reflexión muy, muy profunda. Luego hablamos de la parte artística, que también, lógicamente, también tienen, ¿no? las fotografías, pero articulas ahí un discurso creo que muy potente. No sé si fue creciendo a medida que ibas haciendo las fotos, ¿no? Fue creciendo, pero lo que me he dado cuenta en este desarrollo que he tenido, porque yo vengo del videoperiodismo, que ahí también, bueno, se cuentan historias también para escribir los reportajes hay que hacer mucha investigación antes de escribirlos, pero lo que me he dado cuenta es que a mí me apasiona también acompañar las fotografías con textos, ¿no? Con toda esa investigación, y que creo que enriquece las fotografías y que estén explicadas, ¿no? Que todo, además es que solo con las fotos puedes, como dice Amparo, ver el cansancio, pero no sabes el por qué. Entonces a mí me gusta también mucho el periodismo de soluciones, que es el poner el foco dónde está el problema para que se pueda solucionar. Y bueno, y también ahora me apasiona escribir también, me parece un trabajo súper interesante la escritura, así la arquitectura de un texto. Y bueno, y es que me encanta la investigación, leer, encontrar datos, bueno, el periodismo de datos, y encontrar claves, ¿no? Porque cuando vas investigando, bueno, en esta investigación, que es la primera que hice, así, bueno,
para vídeo otras, pero la primera que hice para foto, te ibas encontrando datos que te ponían luz a todo lo que estabas contando, ¿no? Al final la conclusión que yo saco de todo esto es muy pequeña, y es que las mujeres, sobre todo en estos sectores, no estamos en igualdad en el Estado español en lo más básico, que es la salud, en el reconocimiento de la salud. Entonces, todavía nos queda mucho camino por recorrer. El feminismo ha hecho muchísimo, hemos avanzado mucho, pero cuando te das cuenta que todavía estamos ahí, en que las mujeres no tienen los mismos derechos laborales, reconocimiento de las enfermedades laborales que en otros sectores que están más masculinizados, ahí vemos que todavía queda mucho, ¿no? Y con ese dato, cuando me di cuenta de eso, dije, es que ya está, ya es luego ya lo que vayamos añadiendo todas, ¿no? Pero me pareció que eso había que contarlo. Periodismo de soluciones. A veces esta profesión merece la pena. Sí, bueno, a mí me apasiona, es súper dura. Para llegar también a una estabilidad laboral es durísimo, bueno, ya lo sabrás también, pero es que es apasionante. Bueno, es como dice Momeña, uno de los profesores de fotografía que tuve, también la fotografía, pero el periodismo es para curiosos con constancia, ¿no? O sea, tienes que tener mucha curiosidad y mucha constancia y no rendirte si el periodismo es tu pasión, es lo que quieres hacer, es seguir adelante, aunque lo vayas compaginando con otros trabajos, pero es que es pasión y constancia y curiosidad. Bien. Bueno, ¿estás contenta de cómo está yendo la exposición? Creo que se le nota, ¿no, Amparo, que está contenta, ¿no? Sí, está contenta, y que se la alargue unas semanas más. Mejor. Eso es bueno. Estoy de acuerdo con ella cuando habla sobre salud laboral. Que todas estas profesiones feminizadas, como estamos muy por detrás de las profesiones donde la mayoría son hombres, que todas estas cosas no pasarían. Nosotros, por ejemplo, este Real Decreto, que para nosotros es tan importante porque ahora mismo no existe ninguna evaluación de riesgos laborales, por lo tanto no tenemos reconocida ninguna enfermedad profesional. Cuando esto se lleve a cabo se podrá hacer un catálogo de enfermedades profesionales y podremos solicitar el epígrafe reductor de la jubilación. Y la lucha para poder conseguir este decreto fue una lucha de varias trabajadoras que pertenecemos a la plataforma unitaria, y fueron horas y meses nuestros sin ayuda de nadie, de estudiar, de investigar, de por qué en nuestro caso estamos excluidas de la evaluación de riesgos laborales. Los trabajos y estudios los registramos en los ministerios de Trabajo y en el de Bienestar Social, y ya lo último que nos quedó, puesto que nos daban largas para empezar a trabajar sobre este Real Decreto, fue hacer una acampada durante 26 días en el mes de noviembre, en el 21 del mes de en noviembre del año 21, delante del Ministerio de Trabajo. Tuvimos acampadas día y noche, con temperaturas, y todo un mes de noviembre muy frío aquel año, con temperaturas de noche de 0 grados, -1 grado. Ahí estuvimos varias mujeres de distintos sitios de España, esperando una reunión con Yolanda Díaz, la ministra, que luego tal reunión se convertía solamente en hacernos una foto con Yolanda Díaz. Dijimos que no, es decir, hacernos una foto y que ya empezarían a trabajar y levantar el campamento. Los que no llevábamos allí 15 días para hacernos una foto. Fotos las de Rebeca, ¿no? Fotos las de Rebeca, que merecen la pena verlas. Claro. Bueno, porque tienen ese punto artístico y como sabe Rebeca, muchas veces se pone de manifiesto la capacidad del arte contemporáneo, de la fotografía, para inducir reflexiones, ¿no? Para llevarte a reflexiones. Creo que lo consigues muy bien con las fotos, ¿no? Bueno, gracias. Yo me veo más que artístico, me veo fotoperiodista, que bueno, hay muchos fotoperiodistas que son artistas, pero bueno, ahí yo no sé. Más a lo documental, ¿no? Me salieron así más documental. Yo al arte
de momento todavía no voy. Tengo otro proyecto que a ver si lo puedo llevar a cabo en algún momento, que es más personal, que sí que me voy a ir a esa parte artística porque no sé, creo que no se puede contar de otra forma, pero esto lo veo como la realidad que encontré. De hecho, por ejemplo, esta fotografía que tienes ahí, que es la de la mariscadora, que ha salido de portada en las revistas que salió el reportaje, y que fue el que ganó el premio Miraes, el Memorial Joaquín Bilbao, sí, en Miraes el año pasado, de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos. Esta mujer me la encontré ahí, le dije, oye, estoy haciendo este trabajo, me metí en el agua, hablé un ratito con ella, le conté de lo que iba y la pillé en ese momento ahí, que tampoco fue... Buenísimo, eso es levantarse a las 5 de la mañana para hacer fotografías. Pero vamos, que gracias, me siento halagada, pero bueno, que es lo que me he encontrado y es verdad que voy viendo que como voy ahora desarrollando esta parte fotográfica, sí que veo que me gustan mucho las fotografías con pocos elementos, así a lo mejor por eso lo ves un poquito así, pero bueno, gracias. Pero bueno, que yo me considero más obrera de la luz, ¿no? Que me gusta más llamarlo así, y seguir pues ese camino. Hay fotos y fotos, ¿eh? Esta, por ejemplo, o este retrato que tengo aquí, ¿no? Pero bueno, son ellas, ¿eh? Tampoco... Bien. Tampoco mucho más. Salieron así porque creo que lo dicen todo ellas. Sí. Bueno, se prolonga, por lo tanto, al menos 2 semanas en el Barjola, pero creo que pueden venir cosas muy buenas, ¿no? Para la expo y para ti, ¿no? En el futuro más cercano, ¿no? Bueno, para la exposición sí que está yendo bien, porque desde que hicimos esta exposición en el Barjola, que tengo que decir que gracias a Lidia Santamaría, que es la directora del Barjola, que nos ayudó muchísimo y nos ha dado ese espacio, nos ha ayudado también, apoyado económicamente. Es muy bonito el espacio en el que estáis, sí, ¿no? En la última planta, ¿no? Y tengo que darle las gracias a ella, bueno, y a De Foto también, que a las jornadas de foto, que también nos ayudaron para hacer porque es que todo esto cuesta dinero luego, sí. Y bueno, eso sí, que la verdad que ha tenido bastante buena acogida y nos han solicitado la exposición luego desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias, que es una red de organizaciones sociales. Sí. Estamos viendo con la Universidad de Oviedo, buscando alguna sala creo que para octubre. Luego con la Fundación Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. En el Festival Fine Art de Igualada en febrero-marzo del año que viene también ya está. Ya la han cogido. En Zaragoza, de la mano de la Galería y Escuela de Fotografía Spectrum, y luego teníamos pensado llevarlo a Almansa, donde están las aparadoras, a Huelva, donde están las jornaleras, a Galicia, donde están las mariscadoras, a Madrid, donde están las trabajadoras de hogar y cuidados, a Mallorca, si podemos ir, que también estuve con las camareras de piso allí. A todos estos lugares donde estuve trabajando con las mujeres, pues llevarlo para que ellas lo puedan verlo también, ¿no? Puedan estar ahí. Desde luego. Bueno, estás lógicamente centrada en cuerpos rotos, pero también ya estás planificando, estás haciendo más fotos, estás haciendo otros trabajos, estás dándole vueltas a otros proyectos. Pues sí, estoy muy contenta porque uno que todavía está medio a hacer, pero las fotos ya ¿Las están. tienes? No, bueno, voy a volver ahora este año al lugar ahora en agosto, donde empecé las fotos el año pasado, pero sí que han cogido un proyecto que se llama Simuladores de Dios y está a la mitad todavía. Lo estoy desarrollando, todavía queda mucho, pero sí que lo han cogido en el BAFES, que es un festival de mujeres en Baracaldo, que en octubre, y como Descubrimientos Foto España también. Así que, bueno, no que ha ganado, sino que estaba cogido como finalista. Pero y bien, bueno, ¿no? sí, muy contenta porque... es un paso importante. Sí, además se trataba como de visionadores que veían tu trabajo y te iban dirigiendo un poquito por dónde ir, gente ya muy profesional y bueno, la verdad que tuve buenas críticas, así que me animaron a seguir y a ver. Yo es que es eso, que aparte de las fotos soy mucho de investigar, pensar ahí a ver qué cuento, que me interesa y bueno, parece que de momento... van bien, así que bueno, yo que estoy emocionada, que me gusta mucho este trabajo, pues a seguir. Claro. Bueno, eres freelance, de hecho tus trabajos
se pudieron o se pueden ver con la agencia France Press, en el Canal Arte, El País, El Salto, Acción contra el Hambre, con La Marea, con ONGs, ¿no? Es en el ámbito, digamos, en el que profesionalmente te mueves, ¿no? Sí, pero más en vídeo. Si es que Más con fotoperiodismo empecé, pues eso, siempre he querido estudiar fotoperiodismo y hasta 2020 que tuvimos un parón ahí, aunque también salía a trabajar con la agencia France Press en las calles sin nadie de Madrid, ¿no? Estaban completamente vacías. Y ahí pude ponerme a estudiar y fotoperiodismo y ya llegué al curso de la escuela EFTI y bueno, pues por ahí. Bien. Y ahora en la asociación, ¿no? Aquí con los fotoperiodistas asturianos, con los que has resultado premiada, como decías, ¿no? El año pasado. El año pasado, con Miraes. Sí, no, estoy encantada de que tener esta asociación aquí y de poder también crecer profesionalmente y aprender con tantos periodistas veteranos, ¿no? Como Eloy Alonso, vamos, me ha cogido de la mano ahí, o Fernando también e Irma, que están ahora Fernando Rodríguez, Irma Collín, sí, ¿no? Bueno, sí, perdón. Sí, no te preocupes, sí. Fernando. Que están ahora de directores yo le digo Fer, sí. u otras cosas. Sí. Pues sí, aprendiendo muchísimo y nada, pues eso, es que estaba como un poco viniendo para aquí, volviendo un poco a Asturias, a lo mejor después de tantos años en Madrid, así bueno, a cuidar un poquito también a la familia, que ya se van haciendo mayores, entonces bueno, pues a través dije, bueno, pues voy a tener aquí un espacio también de fotoperiodismo y me lo encontré así. De hecho, me lo dijo Manu Bravo, que fue uno de los profesores del curso. Me dice, pues hay una asociación. Y dije, pues mira, voy a intentarlo. Y fue llegar y mira. De hecho, nos conocimos, que son estas cosas que a mí me gustan mucho cuando pasan, ¿no? Que vas cerrando círculos con gente y demás, ¿no? Nos conocimos en un congreso que organizaba la Asociación de Fotoperiodismo sobre riesgos laborales en nuestra profesión, ¿no? Que dio de mucho también, ¿no? Sí, de mucho. Fue muy interesante, está haciendo un trabajazo, bueno, Fernando y la asociación, que espero que sigan, porque también es verdad que, mira, en ese trabajo que sí que es más masculinizado, todavía también faltan por ver algunas cosas. Por ver, sí, algunos derechos laborales. Sí. Bueno, pues hoy llegamos al final. Esperamos que vengáis más veces para seguir hablando de estas cosas. Enhorabuena por el trabajo, Rebeca. También enhorabuena por la lucha que estáis haciendo. Que vaya bien, Amparo. Y muchas gracias. Un placer teneros aquí en Asturias al Día. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a Rebeca por haber puesto en valor estos trabajos feminizados, duros y que casi nadie conoce y que apenas están reconocidos ni como profesión ni socialmente tampoco valorados. Se resumen en una frase que leo en el catálogo: me rompo cada noche. Sí. Y cada noche y cada día te levantas medicada para poder ir a trabajar. Sí. ¿Y cómo nos sentimos? Nos sentimos dolidas, doloridas, relegadas, olvidadas, invisibilizadas, es decir, y con esa sensación de todo esto que acabo de decir, te levantas cada mañana para ir a trabajar y poner tu mejor sonrisa a la hora de atender a un usuario. Nosotros vamos por la calle, somos las que nadie ve, nadie que van por la calle, pero somos las que luego vamos a vuestras casas a atender a vuestros dependientes. Y eso nadie lo ve. Además es que son trabajos esenciales que si no se les tiene en cuenta repercute en la salud también de toda la población, no solo de ellas sino del resto, porque ellas son los que nos cuidan, básicamente. Suerte. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias. Gracias. Y hoy cerramos el programa en este viernes 25 de julio charlando con el productor y guitarrista Alex Fanjul. Está de regreso con una muy buena dosis de funky house, de música muy, muy potente. Vamos a escuchar un par de piezas. De hecho, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Creo que vamos a tener la
oportunidad de estrenar una de tus canciones al final de la entrevista, ¿no? Que acaba de salir prácticamente. No salió todavía. Salió todavía. Saldrá mañana. Saldrá mañana. Sí. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y muy contento de estar aquí en tu programa y, bueno, como siempre digo, me gusta mucho escuchar mi música en las emisoras de todo el mundo, pero me gusta especialmente que suene más en mi tierra, porque no es fácil que tenga la repercusión que me gustaría, por lo menos en España, por la falta de cultura en cuanto a este tipo de emisoras dedicadas a música soul, música funk y tal, ¿no? Hay algunas, pero poquitas. Entonces, bueno, cuando me invitan a un programa de mi casa, porque yo soy además de aquí, pues estoy encantado. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si Adelante. escuchamos una de estas canciones? Antes cuéntanos, ¿no? Porque hay una colaboración con Shiri Hikes, ¿no? De Chicago. Sí. Esta chica fue una estrella muy importante a finales de los años 90 en la música house, en la música dance y tal. Se llama Diva Sheri Hicks y lo digo porque no es fácil de pronunciar el nombre de ella y para mí es increíble poder tener esas voces en esta canción que muchas veces comienzas cosas que no sabes cómo rematar, ¿no? Y a veces cuando llega la voz adecuada y la persona en el momento tal, pues es cuando dices tú, bueno, pues esta la puedo cerrar y estoy muy contento. Y coincide en el tiempo en cuanto a la publicación con la otra que vamos a estrenar, que hablábamos antes. No deberían coincidir en el tiempo porque no es bueno que dos canciones salgan a la vez, pero bueno, realmente los proyectos son diferentes, ¿no? La de Diva, la que vas a poner ahora, es con Alex Van Hool Music Project y la otra es como una especie de alter ego que inventé que se llama Mr. Right para hacer otro tipo de música un poco más tranquila, un poco más con más libertad creativa a mi bola, ¿no sabes? Sí. Bueno, de todas formas, en ambos casos se complementan de alguna manera, sí, ¿no? Sí, son estilos. Bueno. Yo no me puedo partir a la mitad claro. y decir que más o menos sabes hacer una cosa que es la que te gusta y todo viene de esa raíz soul, de esa raíz blues y tal, ¿no? Que tanto escuché de más jovencito. Y bueno, se me asocia más con mi nombre con la música un poco más dance, un poco más house, un poco más funky house. Y quería alejarme algunas veces de esa música, pero estás preso de ese, ¿entiendes? Porque luego los oyentes que escuchan tu música normal, pues les sorprende de repente escuchar una canción más tranquila, más lenta y tal, ¿no? Pero bueno, hay un batiburrillo ahí de cosas que intentaré ir diversificando por caminos diferentes. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de la que estábamos hablando con Diva y Alex Van Hool. All you gotta do is make it hot, just make it hot, yeah. And then you know you got my body locked. All you gotta do is make it hot, just make it hot, yeah. And then you know you got my body locked. All you gotta do is make it hot, just make it hot, yeah. And then you know you got my body locked. Bueno, nos has puesto a bailar aquí, a todos y a todas. Ya he visto, sí, que hay buen humor desde bien temprano. Es bueno. Es bueno encontrarse con esta música, con estas canciones. Vamos, estás en un nivel muy alto, Alex. Entiendo que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí. Y seguramente mucho esfuerzo, pero pues, esto es muy potente esto, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo que lo digas porque uno no lo puede decir aunque piense, porque es verdad lo que tú dices, que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás. Y el producto cuando lo lanzas ya no te pertenece, ya está ahí en el aire y entonces es la gente quien debe de opinar. Y estás bastante circunscrito, como te digo, a las radios internacionales y tal, que es donde
gracias a Dios estos proyectos y estas canciones van sonando fuera. Y que alguien de aquí me diga que le gusta y que tiene nivel la música, pues... Bueno, los oyentes juzgarán, ¿no? Pero sí, sí. De hecho, porque hace un par de días, más o menos 3, ¿no? Que venimos charlando para preparar la entrevista y que yo escuché la música porque nos la mandaste. Bueno, hay cosas que cuando das al play... Ya. La verdad es que... Es verdad que a mí igual me pillas una etapa un poco bailonga también, ¿eh? Pero bueno, que te llega, ¿no? Bueno, me alegro, sí. La verdad es que el recorrido en el camino fue difícil porque es verdad, como te decía al principio, que la música está un poco orientada a otros mercados y tal. Entonces necesitas que los músicos que participen en ella sean buenos, ¿no? Y ese es el único mérito que yo tengo desde el principio. Tengo amigos y compañeros de bandas de aquí que son muy, muy buenos. Los primeros y principales fueron Iván Cueto, Charlie Blanco, Julio Gil Sanz, Lía Marcos, o sea, son nombres de asturianos de la música de calidad que siempre compartimos cosas y siempre me ayudaron desde el principio. Luego dar el salto siguiente fue realmente difícil, encontrar voces extranjeras, ¿no? Pero como la música tiene sus propios caminos, pues encontró salida esa música en radios inglesas y en radios americanas. Y una vez que tienes música por ahí flotando, pues ya hay gente que está dispuesta a participar contigo. Y digo a participar porque tú no puedes pagar a muchas voces que cantaron conmigo, ¿no? Entonces ellos colaboran, cobran parte de los royalties que salgan de las reproducciones y tal. Y bueno, pues una vez que trabajas con una persona, otra persona le dice, pues oye, pues lo que escuché me gusta, puedo participar y tal. Entonces, hasta llegar a nombres para mí muy importantes como Chavona Adams, que la llaman la reina del sur sureño norteamericana, que una voz impresionante, o Rich Vega, 3 o 4 veces número 1 en Inglaterra en las listas de soul. Y luego, por otro lado, también encuentras sorpresas en el camino, como este año que me encontré una de las mayores sorpresas que tuve en mi vida, que fue la mamá de una compañera de mi crío, de Nicolás, en el colegio. Pues alguien me dijo que cantaba y que le gustaría grabar una canción en su vida para que quedase bien grabada y tal, no con el móvil y tal. Y bueno, pues oye, vamos a intentarlo. Le mandé una canción con mi música y la letra y la verdad es que la sorpresa fue mayúscula. Se llama Lorena García, cantó You Are Mine, que fue el pasado lanzamiento que tuve, y desde luego estoy enamorado de la voz de esta chica. Y es una chica que no se dedica a esto, que no tiene nada que ver y a veces te sorprende este tipo de cosas, ¿no? O sea, que hay muchísimo talento por ahí, simplemente a veces hay que encontrarlo, claro. Hay que encontrarlo. Claro. Quizás es un poco tu caso también, porque, Alex, bueno, tocaste en grupos, en tu juventud, en distintos grupos, pero te llegó de una manera casi circunstancial lo de empezar a tocar la guitarra y demás. Bueno, la música, yo empecé muy jovencito, empecé con 16 o 17 años y ya, ¿Aquí en Gijón? Sí, y ya anduve con una banda que se llamaba Tebas, que tuvimos muchísimas fechas, pero luego se truncó por culpa de la mili que había por aquel entonces todavía y rompió el grupo y luego estuve unos años sin tocar, ¿no? Y luego ya más mayor encontré un tesoro que hay aquí en Gijón que se llama la Universidad Popular. Y digo un tesoro porque es la puerta para muchísima gente que o bien nunca hizo nada de música o bien se reengancha de nuevo con más tiempo, con más calma y con más ganas. Y ese fue mi caso. Yo volví otra vez al mundo de la música, a montar bandas, a tocar por ahí con grupos, la verdad, con mucho nivel, gracias a la Universidad Popular. Y luego se volvió a truncar todo con el tema del COVID, que fue cuando se paró el último grupo que yo tuve, que se llamaba The Bumpers. Y ahí fue donde nació esta idea de nada. O sea, no era ningún proyecto ni era nada. Simplemente era poder compartir algunas cosas y algún tiempo de música mientras estábamos encerrados.
Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Porque claro, tienes estudio. Sí, tengo un home studio, vamos a poner las cosas en claro, porque yo mi profesión no es esta. Yo me dedico a la arquitectura y bueno, me gustaría tener un estudio como el que tenéis vosotros, pero no lo tengo. Entonces, pero bueno, tiene lo suficiente para poder venir los amigos que tengo y la gente que quiera grabar instrumentos, la voz y tal, y allí lo hago. Claro, pero luego cruzas el charco continuamente, ¿no? Sí. La suerte es que yo, menos en algún caso que sí tuve que desplazarme a otros países y tal para hacer las grabaciones y tal, son ellos los que de una forma súper profesional y gratuita, porque no tengo que decirlo, graban sus voces en estudios profesionales, las mezclan, graban los backing vocals, los coros, o sea, todas las armonías, melodías, todo lo hacen ellos, y luego te mandan la voz súper bien grabada que tú solo tienes que incorporar a tu canción, ¿no? Y sí, siempre tuve dificultad para encontrar cantantes hasta que una persona que lleva a muchos cantantes allí pues me dijo que si podía meter ellos sus voces y tal, y yo mando una canción, le digo un poco el perfil de cantante que busco, si hombres y mujeres y tal, y siempre tiene una voz y una persona y un nombre que me dice, y bueno, pues vamos a hacer esto, y ahora tengo un poco ese camino libre para poder encontrar más voces, no profesionales tampoco, pero que cantan, vamos, tremendo. Claro. Y siempre, por lo que cuentas, dentro de ese amplio espectro que podíamos denominar de la música negra, ¿no? Del soul, del funky. Sí. ¿Qué es lo que escuchabas, decías? Sí, ¿no? es mi raíz, la verdad, es mi raíz, aunque como todo el mundo en la vida pasa fases y etapas, también escuché hard rock y a Whitesnake o Deep Purple o a quien sea, pero toda esa música, si la piensas bien y la analizas un poco, te das cuenta que tiene muchísima raíz de blues también. Y ahí es donde está todos los estilos que yo toco, un poco el soul, el new soul, el soul nuevo que se hace ahora, la música funky, la música dance, me gusta mucho, ochentero, a veces me decía Alejandro Fonseca, un compañero tuyo. Sí, en la buena tarde, ¿no? Que tenía algo de toques ochenteros, y bueno, es normal, la edad y la experiencia va contigo. De donde venimos, ¿no? Sí, correcto, sí. Eso está claro. Bueno, ¿qué proyectos tienes por delante? Pues tengo varias cosas, pero es verdad que intento que sean muy pocas, porque se satura un poco uno y saturas un poco también el mercado. Entonces voy a pensarme muy bien si seguir con el proyecto de Alex Van Hool o si voy un poco más por este otro camino, que podría incorporar a esta chica que comenté antes, a Lorena García, que tiene una voz perfecta para este tipo de música, un poco más tranquila, un poco más R&B, en fin. Y yo creo que es el camino que voy a continuar, pero sobre todo tengo que dejar un poco de espacio a mi trabajo, porque esto consume muchísimas horas de tiempo y va en detrimento de tu trabajo, eso está claro. No todo a la vez no lo puedes hacer, porque hacer música no es ni fácil ni difícil, pero cuando llega un momento en que la haces, lo que tienes que hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo, pues hacer entrevistas, escribir emails, promocionarla, dar las gracias en esta emisora, en la otra, y eso sí que lleva muchísimo tiempo, y por eso hay que tener un poco de calma a la hora de hacer la próxima canción, y a ver si encontramos un camino un poco más lucrativo en cuanto a no a la economía, sino a poder aprovechar las horas que dediques, pues que sean bastante productivas, ¿no? Claro. Bueno, el camino ya sabes, hay que buscarlo, ¿no? Y estás en él, ¿no? Sí. Estás en él, ¿no? Sí, oye, tengo la suerte de, lo que te decía, en Inglaterra y en Estados Unidos hay
cientos o miles de emisoras que se dedican exclusivamente a este tipo de música, reproducir este tipo de música. Entonces, ellos tienen un apetito voraz por nueva música todo el tiempo, porque cada semana es lo malo que tiene hoy día Internet y todo, que por una parte es una parte fenomenal porque te da la amplitud. Pero ha cambiado la industria musical totalmente, claro, ¿no? Sí, y la forma de consumirla. Sí, en una semana se acabó la canción. O sea, tienes que estar pensando ya en otra cosa porque dura muy poquito tiempo. Ya no hablo de mí como a mi nivel, sino a cualquier nivel. La música no dura prácticamente nada en el mercado. Entonces, ellos necesitan mucha música cada poco y tienes la puerta abierta a reproducir tu música en muchísimos sitios, y cuando salen en listas y tal, pues bueno, es un maldabonazo enorme para uno, ¿no? Claro. Bueno, vamos ya a preparar el final de la entrevista, porque lo que vamos a escuchar, nada, en cuestión de un par de minutos, es una de tus canciones, en este caso con Kenan, que es un cantante de soul, ¿no? Sí, norteamericano. Es un cantante, tiene una raíz muy de soul, pero sin embargo en esta canción tiene un toque, tal vez por la armonía de la canción y tal, tiene un toque un poco más moderno, y me gustó mucho la mezcla y el tono de voz de él, y yo creo que para mí es una canción súper redonda. A mí me encantó el tono de él y sobre todo, bueno, el saxo que suena en el medio, el ritmo un poco más pausado, lo que hablaba de buscar un poco esa línea que tanto me gusta a mí ahora. Se estrena mañana. Mañana saldrá en todas las plataformas, como... Sí. Bueno, normalmente la suelo poner primero en alexfanjul.com, claro, en mi web, sí, y para que se descargue y tal, y luego sale normalmente en Apple Music, en Spotify, en Amazon, en todos los sitios. Entonces, ya que coincidía que teníamos esta entrevista, digo, bueno, pues vamos a sacarla hoy, y mañana cuando salga en Spotify o donde sea, si la gente la quiere reproducir de nuevo o tal, pues estará disponible a partir de mañana. Pues te agradecemos esta generosidad, Alex, la verdad que te la agradecemos mucho. Mencionas tu página, Alex Fanjul, porque muchas de las cosas de las que hemos hablado las pueden encontrar ahí, además de, lógicamente, de tu música. Bueno, la canción se titula Keep Looking, ¿no? Uh-huh. A ver si os gusta. Bueno, pues con Alex Fanjul y con esta canción, Keep Looking, despedimos Asturias al Día en este viernes, despedimos el programa en esta semana, estaremos el lunes de nuevo con vosotros. Alex, cuando quieras tienes la puerta abierta, ya sabes, ven cuando quieras, ha sido un placer conocerte y conocer tu música, tus canciones, para seguir disfrutando de ella. Muchas gracias, a ti, que tengas mucha suerte. Gracias. Y a todos ustedes, feliz fin de semana. El lunes estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.